Los arqueólogos han descubierto una enorme ciudad antigua, oculta bajo tierra, en México, lo que podría brindar una mejor comprensión de la civilización maya. Podría albergar a miles, si no decenas de miles de personas. La desaparición de la civilización maya sigue siendo un misterio, dejándonos solo ruinas e incógnitas. Un revolucionario análisis de ADN ha revelado la verdad sobre su origen. Algo mucho más terrible de lo que jamás hubiéramos imaginado. En una sala sellada, los científicos descubrieron restos que los dejaron atónitos. Su ADN posee una secuencia imposible de un gen que reescribe los cimientos mismos de la historia humana. Ya se reconoce como algo más que un nuevo hallazgo. Es el desentrañamiento de un oscuro secreto. Este descubrimiento sugiere que los mayas estaban conectados con algo maravilloso, algo que trasciende lo convencional. Pero cuando los investigadores siguieron esa conexión, adentrándose en la selva, encontraron algo enterrado que desafiaba toda explicación humana. ¿Qué era? En nuevas formas de arte vemos escritura. La escritura es un avance trascendental en cualquier civilización y en cualquier época del mundo. La anomalía de obsidiana. En lo profundo de la cuenca de Patín, Guatemala, se encuentra uno de los hallazgos arqueológicos más impresionantes jamás descubiertos. La cuenca de Patín es una de las regiones más densamente pobladas e inexploradas de todo el mundo maya. Un equipo de estudio llevó a cabo un proyecto de restauración sumamente detallado en la región, empleando un radar de penetración terrestre en los cimientos de los templos derruidos ubicados en la imponente ciudad de El Mirador. El equipo detectó algo absolutamente increíble, un vacío geométrico completamente circular a más de 12 metros bajo los cimientos de la pirámide. La naturaleza está llena de círculos, pero las formas completamente circulares son extremadamente raras, lo que captó la atención de los investigadores desde el principio. Inicialmente, el equipo tenía motivos para creer que allí se encontraba una cueva. Sin embargo, una vez que comenzaron las excavaciones, la roca encontrada no parecía ser exactamente lo que el equipo buscaba. La roca tenía lados milagrosamente lisos, cortados con la precisión de tecnología muy avanzada, con algún tipo de agente cementante tan duro que incluso se comparaba con el cemento más resistente que se usa hoy en día, y mucho más con el material primitivo que los mayas habían utilizado originalmente para construir sus estructuras. Los geólogos del equipo realizaron un análisis exhaustivo del tipo de roca, buscando formaciones que no coincidieran con ninguna formación natural de la zona. Entonces se produjo el gran descubrimiento, la presencia de una puerta sellada compuesta por una enorme pieza de roca caliza de aproximadamente el tamaño de la abertura. La roca presentaba grabados en su superficie, pero estos no se parecían en absoluto a los grabados mayas. Algunos recordaban a los preolmecas, el resto eran completamente desconocidos, y los grabados parecían estar cubiertos por una especie de polvo, posiblemente debido al desuso o a la acumulación de minerales, o quizás por algo mucho más extraño. El equipo también observó que la roca emitía lecturas muy inusuales en los escaneos magnéticos, incluso considerando que los probables depósitos metálicos en su interior dificultaban el proceso de escaneo. Tras varios días de meticulosa preparación, el equipo logró perforar la losa. Un chorro de aire comprimido irrumpió, revelando una sala circular de 7 metros de diámetro. La sala estaba revestida con un material oscuro similar al vidrio que se asemejaba a la obsidiana, pero en lugar de reflejar la luz de las lámparas, el material la absorbía como el ébano. El aire era mucho más frío que la temperatura de la selva, y reinaba un silencio absoluto en la habitación. 3 cuerpos antiguos sentados sobre 3 pedestales con las piernas cruzadas
estaban rodeados de joyas de jade, discos metálicos y fragmentos de cristal dispuestos en cómodas posiciones. A primera vista, la mayoría de la gente no se percataba del excelente estado de conservación. El yacimiento se encontraba en los trópicos con niveles de humedad que propiciaban la descomposición, pero permanecía intacto. El aire en su interior también parecía intacto, manteniendo una temperatura constante varios grados inferior a la del exterior. Sin embargo, el mayor enigma eran las propias personas. Se observó que su cráneo era alargado, pero eso no era nada comparado con la deformación craneal practicada por los mayas. El análisis también dejó claro que la densidad ósea indicaba una adaptación genética y no artificial. La datación por carbono fue aún más asombrosa. Las fibras orgánicas halladas en la cámara funeraria datan de hace aproximadamente 12.400 años. Las implicaciones eran asombrosas. La cámara funeraria y sus habitantes eran muchísimo más antiguos que los mayas, existiendo incluso antes de que comenzara el registro histórico en América. La comparación directa con otras culturas precolombinas indicó que no se había descubierto nada remotamente similar en cuanto al nivel de desarrollo de estas estructuras. El descubrimiento de los restos por sí solo fue suficiente para reescribir la historia, pero el análisis posterior en el laboratorio será aún más trascendental. Los primeros análisis de ADN revelaron que el cuerpo poseía el ADN mitocondrial del haplogrupo A2 común en las poblaciones nativas de América. Sin embargo, la secuenciación profunda reveló algo inexplicable. Fragmentos del ADN no coincidían con los datos humanos registrados, lo que llevó a pensar inicialmente que las muestras debían estar contaminadas. No obstante, este mismo patrón se observó en los tres individuos. La secuencia se encontraba en las regiones no codificantes del genoma consideradas durante mucho tiempo ADN basura. Además, presentaba un patrón con una precisión matemática que no podía atribuirse a la variación aleatoria. Al analizar el patrón, se descubrió que la secuencia tenía una frecuencia de recurrencia casi idéntica a la descrita en la sucesión de Fibonacci. Esto era imposible. Habían descubierto un código en lo profundo de una de las hebras de la molécula de ADN de hace 12.400 años. Denominaron al fenómeno secuencia X473, que consiste en secuencias humanas, secuencias no humanas y todo lo demás. Sin embargo, el código genético descubierto era mucho más que un simple patrón remoto. La secuencia era la misma, pero en el contexto del descubrimiento era completamente diferente. Su alcance era sin duda amplio. Los genetistas del grupo realizaron estudios comparativos exhaustivos con la secuencia del ADN humano actual, observando que la composición genética de la sociedad antigua se había desarrollado de maneras que, de ocurrir en el ADN humano actual, sin duda darían lugar a miles de años de adaptación evolutiva. La precisión matemática de la secuencia de ADN descubierta indicaba niveles de ingeniería genética sin precedentes. Los arqueólogos pronto se percataron de que el descubrimiento resultante contradecía el conocimiento actual sobre la evolución humana en América, el desarrollo de sus respectivas civilizaciones y la tecnología empleada. El descubrimiento resultante ha generado un intenso debate en la comunidad científica internacional. Entre las hipótesis propuestas se encuentra la posibilidad de que el hallazgo indique la posible existencia de formas o estructuras de una civilización avanzada desconocida anterior a la formación de cualquier otra civilización en América. Otros argumentan, en cambio, que un proceso o evento desconocido contribuyó a la conservación del material genético. Sin embargo, la precisión matemática con la que se presenta la secuencia junto con el nivel de ingeniería en la construcción de la sala convirtieron estas, digamos, remotas posibilidades en meras eso. El resultado de este descubrimiento histórico ha situado a sus investigadores en la vanguardia del futuro
abriendo nuevas perspectivas en el estudio de los descubrimientos humanos con hallazgos sobre civilizaciones avanzadas descubiertas incluso antes de que existiera la historia escrita. Cuanto más aprenden los investigadores sobre el sitio y sus habitantes, más se ven obligados a cuestionar nuestra comprensión del curso de la historia humana y el progreso de la civilización en América. Pero justo cuando creían haber alcanzado los límites del pasado, surgió una revelación aún más extraña que desafía a la propia ciencia. ¿Podría esto cambiar todo lo que sabemos sobre los orígenes humanos? Secuencia X473. Pronto se convirtió en un descubrimiento inquietante. En lugar de simples rastros de ADN antiguo, los investigadores descubrieron algo asombroso: material genético activo. Fue necesaria la confirmación de otra universidad para verificar las increíbles propiedades de estas extrañas cadenas de ADN, denominadas secuencia X473, que poseían sutiles propiedades bioatómicas. Al aplicarle rayos ultravioleta, las muestras emitieron longitudes de onda comparables a las de los animales de las profundidades marinas que poseen la característica bioluminiscente. Este extraño suceso planteó dos preguntas cruciales. ¿Qué relación existía entre los restos humanos descubiertos en la cueva de la selva y la bioluminiscencia de los animales de las profundidades marinas? Se realizó una búsqueda exhaustiva en todas las bases de datos genéticas del mundo, pero no se halló ninguna coincidencia, ni con especies existentes ni extintas. Las pruebas apuntaban claramente al fenómeno de la hibridación, pero el diseño parecía obvio. Se produjo un avance crucial cuando los investigadores que estudiaban el yacimiento arqueológico tomaron fotografías ampliadas de los jeroglíficos inscritos en la puerta de entrada de la cámara. El minucioso diseño de las espirales y las formaciones estelares se envió por correo electrónico al laboratorio de genética, donde los investigadores se sorprendieron al observar que el diseño de los pares de bases coincidía a la perfección con los jeroglíficos inscritos en la puerta de piedra. Evidentemente esto fue fruto de un diseño, y lo que estaba por venir era mucho más complejo. Las consecuencias son asombrosas. Lo que los constructores de esta sala comprendieron hace 12 años fueron los fundamentos de la ingeniería genética. Ya habían logrado incorporar su iconografía religiosa a la biología de las razas. Un destacado genetista había propuesto una teoría tan vanguardista que fue clasificada en el mismo instante en que se formuló, desafiando todas las formas convencionales de clasificación en el campo de la genética. Su propósito era, en cambio, un complejo método para almacenar datos. El ADN resultó ser un disco duro biológico, donde las secciones del material genético existente, que hasta entonces se habían considerado no biológicas, contenían información. Al convertirse a formato binario, estas áreas del ADN revelaron constantes numéricas recurrentes que coincidían con absoluta precisión con la relación astronómica entre las órbitas de Venus y la Tierra y la relación entre la Tierra y el Sol. Esto posibilitó un paradigma completamente diferente. La habitación era, en lugar de un libro de contabilidad, un archivo cuyos habitantes, en vez de humanos, eran meros recipientes portadores de los secretos del universo alojados en su ADN. Un estudio más profundo del sistema esquelético reveló aún más irregularidades. La proporción de isótopos de calcio reveló que estas personas habían vivido en una zona con niveles sustanciales de oxígeno, algo que no había ocurrido en la región durante más de 10 años. Sin embargo, persistían muchas preguntas sobre la identidad de estos seres misteriosos. ¿Acaso se trataba de una rama desconocida de la familia humana, un linaje perdido anterior a...? La respuesta real era aún más sorprendente. La secuencia X. 473.
Esta irregularidad genética estaba presente en más de 3 personas que vivieron hace 12,0 años. En el último e increíble estudio, los investigadores genéticos realizaron una última comparación con las poblaciones actuales y descubrieron una coincidencia innegable. Esta secuencia no había dejado de existir, sino que permanecía latente en las poblaciones humanas actuales. El descubrimiento marcó el inicio de un intenso debate en la comunidad científica. Los investigadores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esta remota civilización poseyera conocimientos que iban más allá de la simple observación astronómica. La precisión de la ingeniería genética podría demostrar fácilmente su avanzado nivel de habilidades en física cuántica, por no hablar de su dominio de la biotecnología. Surgieron más pistas a partir del diseño de la sala, con cuerpos celestes alineados con precisión y formas geométricas que reflejaban las del ADN. Bueno, creo que se plantean preguntas muy profundas sobre la evolución humana y la posibilidad de que civilizaciones antiguas tuvieran un nivel tecnológico similar al nuestro. Pero con la aparición de genetistas que trabajaban para descubrir las características de la secuencia X, 473 se empezó a reconocer la existencia de ligeras variaciones de esta secuencia en culturas aisladas de todo el mundo. Esto demuestra el impacto global de la secuencia X 473, que pone en entredicho las ideas convencionales sobre la migración humana y el desarrollo de la cultura humana. Arqueólogos de todo el mundo comenzaron a cuestionar las interpretaciones de los hallazgos arqueológicos de culturas humanas anteriores, convencidos de que debía existir algún tipo de evidencia de conocimiento sobre la cooperación humana o la propia ciencia de la genética. Esto marcó el inicio de una nueva frontera en la investigación sobre la condición humana y reveló posibilidades para el desarrollo de estructuras de conocimiento hasta entonces inexploradas, que podrían ampliar nuestra comprensión de la experiencia humana. Estos avances podrían propiciar futuros progresos en medicina y biotecnología. A medida que las implicaciones se hicieron más evidentes, se comprendió que esta civilización perdida podría contener la clave para resolver muchos de los problemas más controvertidos de nuestra época. La importancia de tales hallazgos obviamente despertó el interés de los académicos, ya que los estudiosos consideraban que comprender esta cultura antigua podría revolucionar la metodología moderna en la investigación médica y el desarrollo tecnológico. Sus sofisticados métodos de ingeniería genética prometían curar enfermedades que hasta entonces se consideraban incurables. Su comprensión de la física cuántica era extensa y la habían aplicado tanto a sistemas biológicos como a la arquitectura. Esto, a su vez, había dado lugar a aplicaciones novedosas en la producción de energía y el desarrollo de nuevos materiales. La facilidad con la que combinaban la física teórica con la ingeniería práctica evidenciaba una comprensión interdisciplinaria sin precedentes, lo que sugiere que su enfoque científico debe ser muy diferente al nuestro. El descubrimiento de este mundo perdido fue importante no solo como hallazgo arqueológico, sino aún más importante como recuperación de conocimiento para la humanidad. Esto abrió una dimensión completamente nueva en la que la humanidad podría tomar un rumbo diferente hacia su futuro. Si bien esta revelación contenía una visión extraordinaria, también presentaba algunas implicaciones inquietantes. Las consideraciones éticas por sí solas requerían un análisis exhaustivo, ya que la sociedad moderna se debatía entre los beneficios potenciales y las responsabilidades morales inherentes a una tecnología tan avanzada. ¿Qué pudo haber impulsado a una civilización tan avanzada, tan dotada de ingeniería genética, a una transición que la dejó en ruinas? ¿Cómo podríamos comprender, explicar o incluso justificar tal cambio si es que existe una explicación adecuada?
¿por qué solo los vestigios de una sociedad tan avanzada sobrevivirían entre las ruinas y los artefactos que dejó atrás? ¿La degradación se produjo de forma gradual o catastrófica? ¿Tuvo algo que ver con el medio ambiente o podría tratarse de algún tipo de efecto secundario degradante autoinfligido por su avance tecnológico? Preguntas como estas siguen intrigando a los investigadores, desafiando nuestras suposiciones sobre lo que constituye un progreso sostenible. Los científicos descubrieron que las respuestas se encontraban en los propios genes humanos, o en lo que podría denominarse el plano de la humanidad. Esta base genética da forma al futuro de la humanidad, representando nuestra naturaleza biológicamente creada, sintetizada y explicada. Mediante el estudio de nosotros mismos, los científicos están delineando el futuro de la humanidad derivado directamente de nuestro código genético. Las investigaciones en curso sugieren que nuestros ancestros poseían un profundo conocimiento de la compleja relación entre genética y conciencia, un conocimiento que podría transformar radicalmente nuestra comprensión de la evolución y el destino humanos. Pero ¿qué pasaría si los secretos ocultos en nuestros genes no fueran solo biológicos, sino ancestrales? ¿Podrían los linajes vivos seguir custodiando conocimientos prohibidos hoy en día? Guardianes de la sangre antigua. La base de datos reveló una coincidencia de baja frecuencia, mostrando muestras recolectadas décadas atrás por motivos ajenos a esta investigación. Estas muestras provenían de una remota comunidad de las tierras altas de la península de Yucatán, y establecieron un vínculo inesperado entre la historia antigua y la actualidad. Inmediatamente se enviaron equipos de investigación a estas aldeas aisladas, donde la gente vivía en zonas de difícil acceso lejos de los grandes centros urbanos. Estas comunidades conservaron muchas de sus antiguas costumbres y tradiciones orales transmitidas de generación en generación. Las pruebas de ADN avanzadas proporcionaron evidencia clara. Se detectaron leves rastros degradados de la secuencia X473 en un pequeño porcentaje de individuos. Las implicaciones resultaron asombrosas. Desde la perspectiva médica, la secuencia parecía afectar el comportamiento celular de maneras sutiles pero significativas. Experimentos de laboratorio demostraron que las células que contenían X473 presentaban una reparación tisular más rápida y una actividad neuronal inusualmente alta relacionada con la memoria. Estos grupos habían mostrado una inmunidad inexplicablemente alta a ciertas infecciones durante generaciones. Pero aún más sorprendente era la conexión cultural. Los antropólogos que entrevistaron a los ancianos de la aldea registraron frases extrañas. Los ancianos hablaban de ser portadores de linajes ancestrales. Sus tradiciones orales transmitidas de generación en generación advertían sobre los matrimonios con personas ajenas a la familia. No por prejuicios, sino para evitar una pérdida de equilibrio, como ellos decían. Sin saberlo, habían estado preservando la singularidad genética. Habían estado protegiendo la secuencia. Cuando los investigadores mostraron a los ancianos las imágenes mejoradas de los glifos espirales de la cámara de 12.000 años de antigüedad, algunos de ellos los reconocieron de inmediato. Les llamaban el aliento del cielo. Esto no era solo folclore. Era una memoria genética transmitida desde antes de la época maya. El origen del ADN seguía rodeado de misterio. Los investigadores analizaron conjuntos de datos más amplios y encontraron microfragmentos por doquier, cantidades ínfimas en isleños del Pacífico Sur, pueblos del norte de los Andes e incluso en algunos grupos árticos. La secuencia no tenía un ancestro común. Era imposible rastrear su origen utilizando los modelos genéticos modernos. Simplemente no había evolucionado.
Parecía tratarse de una inserción de código, un fragmento de información introducido de vez en cuando en poblaciones humanas de todo el mundo a lo largo de miles de kilómetros y milenios. La verdad se hacía más evidente a cada minuto. El ADN, los individuos ancestrales y sus descendientes vivos formaban un sistema inmenso. Pero ¿cuál era la otra mitad? El ADN era el software. ¿Qué era ese hardware? La respuesta estaba a solo unos kilómetros, y lo más sorprendente seguía funcionando. El descubrimiento propició una colaboración sin precedentes entre distintas disciplinas. Genetistas, antropólogos y arqueólogos se unieron a informáticos para intentar comprender el significado de este misterio. El centro de investigación era un hervidero de actividad con distintos científicos compartiendo sus diversos conocimientos. Según la DRA, María Rodríguez, destacada genetista, su presencia en estas poblaciones geográficamente distantes desafiaba los patrones evolutivos convencionales. No se trata simplemente de una deriva genética aleatoria, explicó. Es algo mucho más complejo, algo que pone en entredicho nuestra comprensión fundamental de la historia genética humana. La singularidad de la secuencia en sí misma complicó aún más los hallazgos del equipo. No seguía los patrones habituales de herencia genética y parecía correlacionarse con conocimientos culturales específicos de distintas civilizaciones. Por ejemplo, en los grupos andinos, tenía que ver con un conocimiento sofisticado de la agricultura transmitido de generación en generación. En la cultura ártica parecía estar asociada a habilidades de navegación avanzadas previas a la invención de las tecnologías modernas. En el caso de los isleños del Pacífico Sur, se trataba de una asombrosa comprensión de las corrientes oceánicas y del comportamiento de la vida marina que no podía explicarse mediante el aprendizaje convencional. A medida que los investigadores profundizaban en el misterio, comenzaron a emerger patrones sutiles en la actividad cerebral de la comunidad afectada. Estos patrones revelaban un nivel inusual de conexión entre las personas, como si se hubieran integrado de algún modo a una red más amplia. El doctor John Taylor, neurocientífico del equipo, observó que los patrones de ondas cerebrales que se estaban registrando no se parecían a nada documentado anteriormente. Era como si estas personas accedieran a información que no estaba almacenada en sus recuerdos personales, sino en una especie de depósito colectivo. Las implicaciones culturales eran igualmente profundas. Las historias de los ancianos de la aldea, antes consideradas meros mitos, adquirieron una nueva relevancia. Su tabú contra el matrimonio con personas de fuera no era prejuicio, sino la preservación de la integridad genética. Sin saberlo, custodiaban no solo su cultura, sino una herencia biológica milenaria. Los glifos espirales, conocidos como el aliento profundo del cielo, se repetían en las civilizaciones antiguas, siempre asociados a un alto conocimiento y tecnologías enigmáticas. El hallazgo planteó preguntas esenciales sobre la historia de la humanidad y los inicios de la civilización. Si esta serie era en efecto una inserción intencional, ¿quién podría haberla realizado? ¿Y por qué tomarse la molestia de crear esta red genética global? Los científicos habían llegado a un punto de encuentro entre la ciencia y el misterio, donde la observación contradecía el razonamiento establecido sobre la evolución humana. Durante la continuación de la investigación, no pudieron evitar preguntarse, ¿estaban examinando la evidencia de una civilización antigua mucho más avanzada de lo que se creía, o tal vez algo aún más extraordinario? Fue una mezcla de emoción y alegría desastrosa cuando finalmente llegó la respuesta. A pocos kilómetros del laboratorio bajo tierra, yacía una antigua estructura inexplicable. No era una ruina, sino una estructura funcional que emitía una suave vibración que parecía resonar en la misma frecuencia que los glifos espirales. El equipo estaba entusiasmado y la emoción pronto se transformó en asombro
al comprender que estaban presenciando una tecnología en funcionamiento desde hacía eones, esperando pacientemente a que la humanidad reuniera los recursos necesarios para comprender su función. La secuencia de ADN era en efecto mucho más que un simple código genético. Había sido una llave, un interruptor en un circuito global. Y mientras todos observaban con asombro, el sistema se puso en marcha y por fin estuvo al alcance del propósito humano. Pero justo cuando creían que el misterio había llegado a su fin, la Tierra misma comenzó a responder a su descubrimiento. Como un pulso desde abajo. Mientras los investigadores genéticos buscaban pistas en muestras de sangre, los equipos de teledetección hicieron un descubrimiento sorprendente. Sus hallazgos revelaron una segunda anomalía, más de 10 veces mayor que la primera. Muy por debajo de la densa vegetación de la selva enterrada bajo capas de ceniza antigua y depósitos de piedra caliza, yacía una formación anular perfectamente simétrica. Tenía un diámetro aproximado de 90 metros, lo que la hacía enorme. A diferencia de cualquier sumidero común, este hallazgo era algo muy distinto, casi una construcción artificial. Los científicos extrajeron muestras del núcleo para revelar materiales que no deberían existir en la naturaleza. El anillo estaba hecho de sofisticadas aleaciones metálicas, entre ellas titanio, vanadio e iridio, metales que requieren temperaturas increíblemente altas para su procesamiento. El vidrio volcánico circundante contenía partículas metálicas incrustadas, prueba de que había estado expuesto a más de 3000 grados Celsius. Ninguna civilización preindustrial habría podido lograr tal hazaña. No se trataba simplemente de un templo, sino de un dispositivo tecnológico avanzado. Pero quizás lo más sorprendente era que la estructura emitía un zumbido. Las lecturas magnetométricas indicaban que el anillo producía pulsos electromagnéticos de baja frecuencia. Débil, sí, pero el patrón de pulsos era sorprendentemente regular, repitiéndose cada 11 minutos con una consistencia increíble. El propósito de la estructura seguía siendo un misterio para el equipo de investigación. ¿Era algún tipo de dispositivo astronómico? ¿Una fuente de energía? Las mediciones iniciales parecían indicar que se extendía mucho más allá de la profundidad que su equipo podía alcanzar. Aquello no era solo una máquina, era una baliza. El equipo decidió mapear el patrón de pulsos, convirtiendo la frecuencia electromagnética en una relación numérica. Su reacción rayó en la incredulidad cuando descubrieron que el patrón de pulsos del anillo metálico de 90 metros coincidía a la perfección con la relación matemática de la secuencia X473. La conexión entre la máquina y el ADN era innegable. Consideremos las implicaciones. Una tecnología oculta e imposible se comunicaba con una secuencia genética única, presente únicamente en los guardianes locales de la antigua sangre. Estos dos elementos formaban parte del mismo sistema y pulsaban a frecuencias idénticas. La estructura a todos los efectos se comunicaba con el ADN especial. Eso hizo que la investigación pasara de la hipótesis de una civilización perdida a algo completamente distinto. ¿O acaso la máquina no solo se comunicaba con el ADN, sino que lo alimentaba de alguna manera? ¿O eran las propias personas quienes funcionaban como una especie de fuente de energía? Se trataba de una red de baterías biológicas vivientes diseñada para mantener esta antigua máquina en espera. O tal vez surgió la hipótesis más aterradora de todas. ¿Y si el anillo no enviaba un mensaje sino una directiva, una instrucción codificada en electromagnetismo que le indicaba a ese ADN único que hiciera algo que cambiara de alguna forma, que se activara?
A medida que avanzaba el análisis completo de las propiedades de la estructura, el entusiasmo crecía entre el equipo de investigación. Se emplearon equipos avanzados de radar de penetración terrestre e imágenes térmicas para cartografiar la extensión total del anillo. Los datos mostraron que la estructura no solo descendía, sino que parecía formar una red de cámaras y conductos. La geóloga principal, la DRA, María Rodríguez, al frente de un equipo especializado en estructuras antiguas, dirigió la excavación de trincheras de prueba cuidadosamente planificadas. Su equipo descubrió que la superficie de las trincheras presentaba patrones microscópicos demasiado finos para ser vistos a simple vista, los cuales parecían cambiar y modificarse bajo diferentes longitudes de onda de luz. El hallazgo desató un acalorado debate dentro del equipo de investigación. El doctor John Taylor, físico cuántico, contratado como consultor, teorizó que la estructura manipulaba campos cuánticos para producir sus efectos. Postuló que las temperaturas de 3000 grados Celsius no se debían simplemente a la construcción, sino que podrían ser evidencia de efectos de tunelización cuántica. Su teoría fue corroborada por lecturas inusuales de detectores de fluctuaciones cuánticas sensibles colocados alrededor del perímetro. Mientras tanto, el equipo de genética hizo otro hallazgo sorprendente. La secuencia X 473 no era ADN pasivo. Contenía intrincados patrones matemáticos que reflejaban la frecuencia de pulsos de la estructura. Al intentar secuenciar el ADN en detalle, descubrieron que parecía desplazarse y cambiar su configuración en respuesta a las emisiones de la estructura. Surgió entonces una nueva teoría radical. El ADN no era solo una clave para comprender la tecnología, sino que podría ser una parte integral de la propia máquina. Los hallazgos atrajeron la atención de numerosos campos científicos hacia el equipo. Los arqueólogos señalaron similitudes entre el diseño de la estructura y estructuras megalíticas de todo el mundo. Los astrofísicos se mostraron muy interesados en su posible conexión con eventos cósmicos, especialmente con el Dryas reciente. El descubrimiento también atrajo la atención de los científicos de materiales, quienes estaban ansiosos por comprender cómo se había podido crear una aleación tan avanzada utilizando tecnología preindustrial. La noticia del descubrimiento se difundió rápidamente y, en consecuencia, el lugar de investigación se convirtió en el nuevo epicentro de la colaboración científica internacional. Importantes instituciones de investigación comenzaron a enviar equipos de campo para aportar sus conocimientos. Se construyó un centro de investigación de alta tecnología con el equipo más moderno y sofisticado para investigar hasta el más mínimo detalle de la estructura. El equipo trabajó incansablemente día y noche, conscientes de que estaban a punto de realizar un descubrimiento que desafiaría las ideas predominantes sobre el desarrollo histórico y tecnológico de la cultura humana. Las consecuencias serían enormes. Si esta estructura tuviera realmente 12.000 años de antigüedad, desafiaría todo lo que creíamos saber sobre el avance tecnológico humano. El uso de materiales que superan con creces cualquier cosa que utilicemos actualmente junto con tecnología cuántica sugería la posibilidad de que las civilizaciones antiguas poseyeran capacidades intelectuales metafísicas avanzadas inimaginables para los científicos modernos. La conexión con el ADN planteaba interrogantes sobre la naturaleza de la evolución humana y sobre si algún factor externo a ella intervino en su desarrollo tal como lo conocemos hoy. La investigación continúa. Los científicos trabajan sin descanso para desentrañar los secretos de esta maravilla ancestral. Cada nuevo descubrimiento plantea más preguntas, pero la posibilidad de que algún día descubran tecnologías nunca antes utilizadas por la humanidad mantiene a este comprometido equipo de científicos
en constante evolución. La estructura representa el ingenio de nuestros ancestros o algo aún más extraordinario. Representa un puente entre la historia de la humanidad y el amanecer de un futuro que apenas podemos imaginar. Esperamos que hayan disfrutado del video de hoy. Si fue así, no olviden darle me gusta y suscribirse activando la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video.